Elecciones en Venezuela este domingo, toda la expectativa con respecto a lo que puede suceder ahí y toda la expectativa porque esto tiene mucho que ver con el resto de América Latina, no es simplemente el futuro de Venezuela lo que se define en esta elección. Estamos afortunadamente con un analista que conoce muchísimo y ha estudiado muchísimo de Latinoamérica y lo hemos leído tanto en los últimos años. Se trata de Pierre Salama, un gusto realmente, Salama, recibirlo en Visión 7. Salama está en Buenos Aires para participar del 6º Encuentro Internacional de Economía, Política y Derechos Humanos que organiza el CEMOP, este centro de estudios formado dentro de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que ha hecho en esta oportunidad una convocatoria magnífica en cuanto a especialistas que vienen para debatir el tema de la crisis internacional, las estrategias, la integración en América Latina, la resistencia que se está dando en países como en Europa, en países árabes. Pero a propósito de Venezuela, Salama, quería consultarlo cómo está viendo usted este proceso, lo que significa esta elección para la continuidad de estos procesos de cambios que se han dado en estos últimos años en la región. En primer punto, fortunadamente, el Venezuela es un país rico de petróleo. Eso es la diferencia de todo lo que se pasó con Cuba, por ejemplo. Es una suerte, de una cierta manera. Es una suerte porque es un país que tiene bastante corrupción. Y eso tal vez será un problema por la victoria de Chávez. La corrupción, el hecho también que hay una administración corrupta y bastante difícil. Entonces, no estoy seguro de todas maneras que Chávez va a ganar, precisamente a causa de todo eso. Y le perdió el alcalde de Caracas, hace algunos años. Y entonces pienso que sería una mala suerte si debía perder las elecciones por precisamente el futuro de la América Latina. Se necesita, a mi opinión, se necesita que le gane. Hay hablábamos el sábado en este mismo canal con un colega que trabajó muchos años en Venezuela, fue el primer director de Telesur, Aram Aroñán, y él decía justamente, con coincidencia quizá con lo que usted está planteando, que tuvo muchas dificultades esta administración del gobierno de Chávez con gobernaciones que tiene muy mala imagen. De hecho, y también con seguridad. Las elecciones las próximas elecciones de gobernaciones se supone que le va a ir bastante mal al oficialismo, no hacia Chávez, que conserva esa imagen de liderazgo importante en la población, ¿no? Quiero decir con respecto a Pierre Salama, digo, para quienes no tienen la suerte de conocerlo ni de haberlo leído, que este hombre, este economista, profesor de la Universidad de París 13, nació en Egipto, pero vivió en Argelia, vivió en Vietnam, vivió todos estos procesos de cambio en estos países. Se formó con Celso Furtado, uno de los investigadores y estudiosos brasileños, pero que más respetamos dentro de Latinoamérica, y bueno, a partir de ahí también el conocimiento que tiene de Latinoamérica y el estudio muy temprano que inició de esta región. ¿Cómo nos está viendo hoy? La verdad es que el primer trabajo que hice era sobre todo sobre la Argentina, con ¿sí? Celso Furtado, con Celso hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. No, habrá que repasarlo. Habría que repasarlo. Era un estudio sobre el proceso de sustitución de las importaciones al final de los años 60. Y ahora sí, me comentaba fuera de cámara, está preparando o está muy próximo a salir, ya lo terminó de preparar seguramente, un libro sobre América Latina. Y sobre las economías emergentes de América Latina, haciendo una comparación con los países de Asia, sobre todo China, y también es una tentativa para entender cuáles son las principales lecciones que podemos tomar de lo que se pasa en Asia y también de lo que se pasa en Europa. Cómo la Europa puede emprender de la época de ajuste, por ejemplo, en América Latina. Y este cruce entre experiencias de los distintos países, ¿usted ve que se esté tomando o todavía hay cierto encierro en cuanto al pensamiento y al desarrollo de políticas en cada región? Digo, pensando en Europa. No, lo que pienso es que podemos aprender mucho de lo que se pasó aquí. Por ejemplo, en el caso de Argentina, podemos aprender mucho de lo que se pasó al inicio de los años 2000, con la convertibilidad, el desplome de la convertibilidad. ¿Cómo? Es el caso de la Grecia. Ahora mismo podemos decir la cosa siguiente, a saber que la Grecia logró más o menos los que hizo la Argentina después de salir de la convertibilidad.
un descuento, por ejemplo, por los bonos, etc. El mismo, más o menos el mismo. Pero lo hizo demasiado tarde. Como de una cierta manera la cantina salió demasiado tarde de la convertibilidad. Claro, claro. Entonces, pero la situación en Grecia es peor que la de Argentina porque no tiene soya. No tiene soya, es un país bastante pobre, con una necesidad de hacer una reforma tributaria, que es un escándalo lo que se pasa exactamente en este país, porque los más ricos compran bonos, pero bonos en Alemania, en Francia y no en Grecia. Y no pagan impuestos. Sí, estaba analizando, leyendo un poco sobre Grecia, prácticamente el único, o por lo menos por mucho el principal recurso que tiene para obtener divisas es turismo, no tiene una industria exportadora como, o un agroexportador como el caso de... Exactamente, es la única riqueza, pero la verdad también es que los turistas son personas bastante, que tienen bastante miedo, y si hay problema en el país no se va. Eso es el primer problema. El segundo problema es que de esta manera se parece un poco como en Argentina, en la época de los años 2000, hubo una caída del nivel de vida bastante fuerte por la gran mayoría de la gente, sobre todo los asalariados. Y pienso que ahora estamos frente a una situación que es bastante cerca del caos. Y el problema es que la situación de la Grecia y también por el futuro próximo la situación de la España y también la situación de Italia y tal vez, espero que no, la situación en Inglaterra y en Francia. En Inglaterra no está dentro de la zona euro, pero hay una política de recesión bastante fuerte, un problema de crecimiento de un lado, empobrecimiento de otro lado bastante fuerte. Usted ha sido un estudioso también es un estudioso muy serio de los movimientos sociales. ¿Cómo está observando el tema de los indignados en Europa? Es interesante. ¿Son una salida política? Es interesante. ¿Son una respuesta? No estoy seguro que puede ser una salida política, pero es un movimiento bastante fuerte. La semana pasada en Francia hubo, 4 meses después de la elección de Hollande, hubo una manifestación bastante fuerte, más o menos entre 50.000 y 80.000 personas contra el Tratado de Europa. Eso me parece muy importante, sobre todo el hecho que sea inmediatamente después de la llegada en el poder de Hollande. Lo que quiero decir es que tal vez es demasiado tarde, pero eso muestra la posibilidad que efectivamente sale una oposición a la manera de pensar la Europa, que es una manera bastante liberal, incluido de la parte de los socialistas. Lo que pienso es que estamos frente a un problema bastante grave en Europa, porque la oposición es, ¿cómo se dice? Hay parte que está soberanista, nacionalista. No me gustó. No me gustó. Hay una otra parte que quería una Europa de los trabajadores, una Europa más social, una Europa de tipo incluido keynesiana, son más cerca de ella. Pero todo eso se mezcla. Y la verdad es que no hay ideología que sale de todas las manifestaciones. Eso explica el hecho, tal vez, que en España, cuando hubo el movimiento de los indianados durante la época socialista, sí, la gente no votó por los socialistas y quien pasó era el hombre de derecha, Rajoy. Entonces estamos frente a una situación un poco especial, hay movimiento, pero no hay tradición política de este tipo de movimiento, a mi opinión. Y eso puede ser un peligro. Es de una cierta manera, porque del otro lado hay también un movimiento que de extrema derecha. En Francia tenemos un movimiento de extrema derecha de más o menos 17% de la población. Y también el partido de derecha está, ¿cómo se dice?, haciendo sonrisa a la parte más de derecha. Es infinito lo que se puede hablar con este hombre sobre movimientos sociales, lo que pasa en América Latina, lo que nos ayuda a comprender también la mirada del otro, del analista que no está viviendo el día al día con nosotros. Es un placer, Per Salama, tenerlo con nosotros y sobre todo en este encuentro tan importante donde tenemos la suerte de tener en Buenos Aires a personalidades como Teotonio dos Santos, David Harvey. Lamentablemente no vino Samir Amin, un otro de Egipto. Un otro de Egipto.
egipcio y también radicado en Francia. Exactamente. Pierre Salama, la mejor suerte en estas jornadas, que lo va a tener como activo participante. Seguramente nos estaremos encontrando allí. Y desde la televisión pública el agradecimiento por participar. Gracias, muchas gracias. Y quería también agradecer al CEMOP de mi venida aquí, de la invitación que le hizo. Muy bien, Gracias. El agradecimiento. Pierre Salama con nosotros en Visión 7.